Dios los bendiga. Qué bendición, qué privilegio el poder estar con ustedes. Y a través de este video poder llegar a sus vidas. Allí donde quiera que estén, allí siempre habrá alguien, siempre habrá alguna persona que necesite esta palabra. Y es por eso la razón que me asiste de compartir con ustedes esta palabra. Sé que nunca la palabra del Señor volverá vacía. Así que quiero compartir con ustedes una reflexión que de seguro va a llegar un poco más allá de sus vidas. Porque la pregunta o el tema o el título de esta palabra es: ¿qué diferencia existe entre la familia de Lot y la suya? Sí, mis amados hermanos y amigos, ¿qué diferencia existe entre la familia de Lot y la suya? En Génesis capítulo 19, versículo 6 hasta el versículo 18, dice: entonces los dos hombres le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus futuros yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les parecía que bromeaba. Mis amados hermanos y amigos, en realidad, en efecto, Lot se encontraba en una situación bastante delicada, demasiado comprometida. Como residente en aquella ciudad por varios años, Lot se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo calificó como perversidad. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijas en medio de toda esta inmoralidad. Estas hijas tenían la esperanza de formar un hogar con jóvenes adaptadas a aquel medio ambiente, con muchachos que vivían en una cultura religiosa diferente a la que Lot, la esposa de Lot, se habían criado. Por ese motivo, cuando les habló los ángeles a Lot para que les hablara a su esposa, a sus hijas y a sus yernos, y cuando les llegó la palabra de parte de Lot a sus yernos, entonces esos yernos se burlaron de Lot. ¿Por qué se burlaron de Lot? Porque conocían quién era Lot. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos, sin que se notase ninguna diferencia. Así que tomaron su grave advertencia como una broma. Está claro que Lot había escogido aquel lugar para vivir. Se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida y la de su familia. Y era también evidente que no había dado testimonio de su fe, ni defendió sus principios y valores. Esa situación es similar, amados hermanos, a la actualidad de muchos llamados cristianos que pasan su vida comprometidos
o comprometiendo sus valores cristianos en una adaptación a los valores de otras personas, de otras culturas que no tienen nada que ver con Dios, ni con la vida espiritual que éste lleva, que no tienen ninguna relación personal que le edifique, que le conforte o que le llene de la presencia de Dios. Así que de esta manera, en vez de acercarse a la gente al cristianismo, la alejan. ¿Por qué? Porque saben que son cristianos, porque saben que son evangélicos y entonces están viviendo como ellos, como los mundanos. Y cuando les van a advertir de algún juicio, de alguna condenación, ellos se burlan porque les conocen. Así que en el versículo 15 al 20 dice la palabra de Dios en Génesis: y al amanecer los ángeles apremiaron a Lot. Le urgían, le amonestaban de que tenía que salir pronto de Sodoma. Y le decían: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Pero Lot titubeaba, dudaba, se puso meditabundo, reflexionaba si debía salir o no. Y mire que la palabra de Dios dice: entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas. Mire el gran amor y la gran misericordia de parte de Dios, que a ver que estaban dubitando, los ángeles los toman de las manos y casi que los arrastran para poderlos salvar del fuego que caería sobre esa ciudad. Y dice la palabra del Señor: y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando les habían llevado fuera, uno de los ángeles le dijo a Lot: huye por tu vida, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos, he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero mire lo que dice Lot: mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera ahora. ¿Qué había todavía en el corazón de Lot para pensar de esa manera? ¿Qué le costaba obedecer sabiendo que era el Dios que le estaba hablando? Y Dios no se equivocaba al mandarlo al monte. Si le decía al monte, Dios lo iría a proteger y lo guardaría hasta que llegara al monte. Sin embargo, le dice a los ángeles: he aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir allá, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿No es pequeña para salvar mi vida? Mire cómo es que Lot, no sé si preocupado por su familia o por el fuego que iba a venir sobre Sodoma y que posiblemente los fuera a consumir también a ellos. Mire, mis amados hermanos, podemos decir que Lot, a pesar de todo, pertenecía a Dios. Aunque si yo, como persona leyendo su historia, yo tuviese únicamente el relato del Génesis, no estaría muy seguro de ello. Pero en la palabra de Dios, el apóstol Pedro, en su segunda carta le llamó a Lot justo. Y esto es una revelación por el Espíritu Santo. De lo contrario, Pedro no hubiera escrito que Lot era justo.
Entonces creo que realmente este hombre llamado Lot era realmente salvo. Había llegado a ser considerado justo por Dios, por su fe, habiendo seguido a Abraham, identificándose con él, cuando ambos habían ofrecido a Dios adoración. No se había perdido del todo lo que había recibido y había aprendido de Abraham. Cuando Abraham sacrificaba a Dios, cuando Abraham reunía a toda su familia y a todos sus sirvientes alrededor de un altar de piedra y colocaba la víctima, el cordero, entonces todos estaban allí para adorar a Dios. Y eso lo había visto la esposa de Lot, y eso lo había aprendido Lot. Por eso Dios ofreció a Lot su misericordia a él. Creyendo en la palabra de Dios, Lot se dispuso a salir de la ciudad. Pero su situación, mis amados hermanos, esa situación personal y familiar era difícil para él. Observamos que estaba indeciso y titubeaba hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarlo a salir a él y a su familia de la ciudad. Incluso cuando ya se encontraban fuera y los ángeles le pidieron que no se detuvieran en el valle y escaparan al monte, Lot se sintió incapaz de hacerlo y pidió permiso para ir a esa pequeña ciudad. Parece imposible que aquella pequeña ciudad próxima a Sodoma y a Gomorra hubiese escapado a la influencia negativa de estos grandes centros, por lo que su situación de depravación moral sería idéntica. Pero Lot no pensó en medio de todo esto, del temor y del miedo que había, no pensó que esa ciudad estaba allí y que había sido impregnada, contaminada, influenciada por la cultura de Sodoma y Gomorra. Así que había la misma clase de gente, pero este hombre Lot dijo: me quedo en Zoar. Y se dirigió a la ciudad de Zoar. Pero sus esfuerzos, amados hermanos, por no cumplir las instrucciones divinas, por las instrucciones de los ángeles y seguir su propio plan, nos indican que aunque sí salió de Sodoma, su integridad espiritual había quedado afectada y tendría que afrontar más problemas en el futuro. Qué triste es cuando Dios le dice a uno que haga una cosa y uno hace lo que quiere. Así hizo Lot. Los ángeles le dijeron: huyan a las montañas. Y Lot dijo: no, yo me quedo en Zoar. Dios sabe cómo dirige las vidas. Dios sabía que la vida de Lot y de su familia podían protegérsele allí. Pero Lot dijo que no. Y Lot tenía que llevar en su propia vida sus propias experiencias de la desobediencia. Por eso la destrucción de las ciudades de la llanura, en la zona costera del Mar Muerto, se han encontrado grandes depósitos de betún y de azufre. Mis amados hermanos, se ha pensado que la inflamación de aquel gas en medio de rayos acompañado de terremotos a lo mejor había dado origen a una explosión con lluvia de fuego sulfúreo. Y a la capa de humo de alquitrán descrita en el versículo 28, de todos modos, esta catástrofe se produjo a causa de una intervención divina, ya que Dios actuó tal como lo había anunciado y en el momento establecido. A pesar de que Dios amaba a Lot, Él no cambió su propósito de destruir a Sodoma y Gomorra. Su maldad, su pecado, su inmoralidad, su perversidad habían llegado hasta la presencia de Dios y Dios no podía soportar tal vileza en ese lugar. Así que el resto del capítulo nos relata dos asuntos y uno de ellos está relacionado con la mujer de Lot y el otro está relacionado con sus hijas. En cuanto a su mujer, nos dice el versículo 26:
Pero la mujer de Lot, que iba tras él, note que no iba a la par de Lot, ella iba atrás. ¿Qué pensaba esta mujer para retrasarse cuando Lot estaba afanado por llegar al lugar de escape? Su esposa iba detrás de él. ¿Qué iba pensando? Pero a lo mejor cuando esta mujer escuchó el estruendo del fuego que caía sobre Sodoma y Gomorra, a lo mejor se sacudió completamente. Instintivamente esta mujer miró hacia atrás a ver qué había pasado. Y dice la palabra que en el momento en que ella giró y miró hacia Sodoma, no miró a Sodoma y Gomorra, ya no estaba, el fuego la había destruido, pero ella se convirtió en una columna de sal. Y muchas son las preguntas que surgen. ¿Por qué razón esta mujer miró hacia atrás? ¿Qué le impulsó? ¿Qué le motivó? ¿Por qué sus hijas o por qué no lo hicieron también? ¿Por qué ella? Miremos, amados hermanos, en primer lugar, pienso que ella no quería salir de Sodoma. Ella estaba saliendo de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Todavía estaba en su mente, estaba en su corazón, porque amaba a Sodoma. Allí creció, allí se formó una mujer, a lo mejor de la alta sociedad, una mujer importante. Había cambiado su vida en un estatus social, a lo mejor político, a lo mejor de alguna entidad que ella estaba liderando en ese lugar. Y ella se acostumbró a vivir allí en Sodoma. Amaba a Sodoma. Por supuesto, yo también pienso que también esta mujer amaba a Lot. Era su esposo, era un buen hombre, era respetable en la ciudad, la gente lo estimaba y lo valoraba a pesar de ser gente que estaba en contra de la voluntad de Dios y de la moral establecida por Dios. Así que, amados hermanos, ella no había dejado a Sodoma. Sodoma estaba en su corazón. Su cuerpo había salido, pero su mente, su voluntad estaba en Sodoma. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que esta actitud constituye una lección para nosotros mismos. Es posible tener un corazón dividido. Hay cristianos, amados hermanos, que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que no hay factores que los separen, que los aparten o que les impidan alcanzar una vida de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido entre Dios y el mundo. Hay costumbres, hay cosas, hay hábitos, hay compañeros, hay cosas, hay actividades que los están apartando de la presencia y de la comunión con Dios, aunque digan que creen en Dios. Es por eso, amados hermanos, que el estar con el corazón dividido trae consecuencias nefastas, no para la familia, para los hijos. Por eso, mis amados hermanos, esos factores que pueden ser amistades, hábitos, apegos a ciertas cosas materiales, eso van anulando y van minando y van deteriorando la fe, la dependencia y la confianza en Dios y su testimonio cristiano. Mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que sin fe, sin esa comunión, sin esa obediencia, sin esa dependencia de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual diaria y permanente, si no está esto, se va apagando. Se va minando la vida espiritual y el corazón comienza a llenarse más de las cosas del mundo,
de las atracciones del mundo, de las comodidades del mundo, de los amigos que le hacen sentir importante en su núcleo de universidad o de trabajo, de oficina o de estudio. Allí les dan una falsa seguridad y les hacen creer que Dios o el Evangelio no merece una clase de persona como usted. Y hasta que lo sacan de los caminos de Dios, lograron dividir el corazón de los cristianos, de los jóvenes. Y todo esto entonces conduce a una desobediencia. En segundo lugar, otro motivo por el que la mujer de Lot miró atrás fue que ella no le creía a Dios. Una cosa, mis amados hermanos, es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El que cree en Dios no sabe nada de Dios, pero el que le cree a Dios es porque le ha conocido, porque ha leído su palabra y ha leído de sus promesas y ha leído de sus misericordias, ha leído de su fidelidad, ha leído de que Dios le guardará en todo tiempo. Pero esta mujer no le creyó a Dios porque no tenía una comunión, una buena relación con Dios. Así que la esposa de Lot no tomó en serio las instrucciones que Dios le había dicho, que debía de abstenerse de mirar atrás. No le creyó a Dios. Y amados hermanos, muchos hermanos están dentro de una familia como la de Lot, que aparentemente todos creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Hay quienes están motivados más por las cosas del mundo. Aún en medio de esta pandemia, muchos se han retirado de las cosas de Dios. Han perdido su fe y su esperanza. Han perdido su comunión, su relación y su intimidad con Dios. Las preocupaciones, las angustias, las aflicciones, el temor no le ha dejado oxigenar su alma espiritual y ha decaído su semblante, y entonces ya no le creen a Dios. Y entonces comienzan a rifar su vida y su futuro esperando a ver si existe otra ciudad como Zoar, o todavía están amarrados a las cosas que perdieron entre el tiempo de la pandemia que estamos llevando. Esta mujer no le creyó a Dios. Y muchos cristianos no le creen a Dios, que Él viene pronto, que el Señor viene pronto por su iglesia. Un gran número de cristianos no creen que el Señor viene pronto. Están viendo las señales, están viendo todo lo que está sucediendo en el campo político, en el campo religioso, en el campo económico, en la vida espiritual, en la vida moral. Hermanos, todavía no creen que el Señor está a las puertas, y algunos hasta se ríen. En cambio, Lot le creyó. Lot creyó en Dios y obedeció. A pesar de que estaba divitatumbo, estaba temeroso, no sabía qué hacer, obedeció. Pero su mujer no. Y allí quedó pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo desprenderse de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos cristianos todavía están prendidos a las cosas del mundo? Muy poco tiempo a las cosas de Dios. Y no hay excusa, mis amados hermanos, no hay excusa. No podemos convencer a Dios de que no tuvimos tiempo para orar o para leer la Biblia en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, que no tuvimos ánimo, no tuvimos tiempo para estar en un devocional, reunirse con su iglesia, reunirse con sus hermanos, reunirse con su pastor y juntos alabar el nombre del Señor y fortalecerse y de confesar que el Señor nos sacará adelante de este temporal juicio que ha venido sobre la tierra, donde más de 800,000 personas ya han fallecido. ¿Quién sabe cuántas de ellas se fueron al infierno? Sí, han habido muchos pastores en el mundo que han muerto, pero se fueron a la patria celestial, obedecieron y le creyeron a Dios y se fueron con el Señor. Pero hay otros
que si viniera el Señor por ellos, se irían al infierno, porque todavía no le han creído a Él de que Él viene pronto. Y que no han querido desprenderse de nada, porque creen que son amos y dueños y señores de su vida. En los versículos 30 al 38, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos relata el tremendo pecado de Lot con sus dos hijas, o más bien invirtamos la frase, el tremendo pecado de sus dos hijas con Lot. Y aunque no vamos a detenernos en una lectura detallada de este párrafo, más bien diré que evidentemente Lot no se encontró cómodo en Zoar. ¿Cómo se va a encontrar cómodo en una ciudad a la cual Dios no le dijo que fuera? ¿Cómo puede uno estar cómodo en un lugar donde Dios no quiere que usted esté? Dios le ha sacado de esa mundanalidad, de esas costumbres, de esos malos hábitos, de esos malos pensamientos, y te ha sacado y quiere que huyas al monte donde hay seguridad, al monte de Dios. Y estás en un lugar donde no te puedes sentir cómodo cuando sabes que estás corriendo el peligro de irse al infierno. Entonces, ¿qué pasó con Lot en Zoar? Parece que tuvo miedo. Seguramente la situación allí era muy similar a la de Sodoma. Seguía habiendo la perversión, la inmoralidad entre la gente que le rodeaba. Entonces, ¿qué hizo? Salió de Zoar con sus dos hijas y se fue a las montañas. ¿Por qué a las montañas? Porque Dios le había dicho que huyera a las montañas. A Dios hay que obedecerle cuando dice que hay que hacer una cosa, hay que hacerla. Dios no repite una y otra vez cuando te ordena o me ordena que hagamos algo y Dios nos dice tienes que hacerlo, porque eso redunda en beneficio de su vida espiritual, de su vida familiar, de su vida económica, de su estabilidad en muchas áreas de su vida. Pero ya era demasiado tarde, amados hermanos. Al refugiarse en las montañas, él salió de allí, que era lo que le había sugerido los ángeles que lo sacaron de Sodoma. Mis amados hermanos, si Lot hubiera obedecido, entonces se habría ahorrado muchos temores y sobresaltos en los próximos días de su vida. Por una parte, amados hermanos, podemos ver la preocupación que había en sus dos hijas por su desobediencia. Mire, amados hermanos, en la casa hay un esposo, hay una esposa y hay varios hijos. ¿Y quién es el responsable de ese hogar? El esposo. No la esposa, es el esposo, es el líder. Y como algunos dicen, es el sacerdote del hogar. Lot no cumplió su obligación de llevar a su esposa y a sus hijas a un conocimiento de las cosas de Dios. El haber seguido edificando altares allí en Sodoma, la Biblia no menciona que Lot levantara altares a Dios. Se acostumbró al paganismo, se olvidó de levantar altares. ¿Y cuántos hogares se han olvidado del altar familiar? Ni siquiera se reúnen como familia para leer la Biblia o para orar. Y están esperando que sus hijos o sus hijas o su esposa o su esposo sean completamente buenos en todo aspecto. Puede que lo sean, pero su vida está corriendo peligro. Su salvación está corriendo peligro. Por eso, amados hermanos, las incidencias en la vida de Lot y su familia que refuerzan al considerar que aquella elección que hizo de Lot cuando se separó de Abraham para ir a Sodoma fue un gran error que trajo consecuencias nefastas que marcaron sus vidas hasta el final. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia? Oh Dios de los cielos, usted viene a la iglesia o cuando estaba el templo abierto. Yo no sé si usted
ve los devocionales y comparte los devocionales y vive los devocionales, participa de los devocionales. Pero si sus hijos no están ahí y dice que son cristianos, hermanos, posiblemente si no enderezan sus caminos, sus matrimonios van a ser un fracaso. Es interesante, amados hermanos, observar que los hijos nacidos de esa relación, de las hijas con Lot, porque la Biblia dice que embriagaron a Lot. Una lo embriagó por una noche y la otra noche embriagaron a Lot y abusaron de Lot y tuvieron hijos de Lot. Así que los hijos nacidos de ese incesto son Moab y Ben-Amí. ¿Quiénes son estos? Moab y Ben-Amí dieron lugar a la formación de dos naciones que son los moabitas y los amonitas, y que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham hasta el día de hoy posiblemente. Miren, mis amados hermanos, las consecuencias de no preocuparse en edificar y formar a los hijos en los caminos de Dios. Los dejamos que caminen y que anden como quieran. No, pero es que mi hijo ya tiene los 18 años, ya tiene derecho a vivir como quiera. Hermano, usted es padre todavía. Usted no dejó de ser padre, ni usted dejó de ser madre de sus hijos. Tiene la obligación de sentarse con ellos, abrirles los ojos espiritualmente, abrirles las consecuencias que vienen tras de su desobediencia. Aunque no los obligue, pero salve su responsabilidad. Hábleles claramente de lo que les espera para que ellos asumen sus consecuencias. Este capítulo, apreciados hermanos, nos hacen reflexionar sobre las tremendas consecuencias de nuestras elecciones equivocadas, que nos afectan personalmente a nosotros y luego a nuestra familia y posiblemente a nuestros descendientes. Y uno de los grandes pecados que se están señalando aquí en esta palabra es el pecado de la desobediencia. Y pareciera que la desobediencia no tuviera incidencias para el presente y el futuro. Es por eso que Samuel le dice a Saúl que la desobediencia es pecado como de adivinación, abominable, y la abominación y la hechicería y toda la brujería que se practicaba en aquellos tiempos, la ley de Dios decía había que apedrearlos. O sea, esos que eran desobedientes eran dignos de ser apedreados, pero como era del pueblo de Israel, entonces no se les iban a apedrear. Pero el pecado de la desobediencia le da origen a todos los demás consecuencias que venga en el futuro a las personas, especialmente la familia. Por eso el mismo Samuel le dijo, es mejor obedecer que los sacrificios. La obediencia es mejor que todos los sacrificios que hagan por tratar de agradar a Dios. Porque la desobediencia hace que la persona viva su propia vida en rebeldía, en mala actitud. La desobediencia influye en apartarse de los principios establecidos por Dios en su palabra. La desobediencia trae tristeza y dolor físico, emocional y psicosomático, porque daña todo el sistema interno y externo de la persona, en lo emotivo, en lo espiritual. Una persona desobediente vive de fracaso en fracaso, porque nunca se sometió ni aprendió a centrarse en lo que es correcto,
o en lo que podía haber aprendido si hubiera enderezado su camino, si hubiera recibido el consejo a tiempo. La única alternativa, mis amados hermanos, la única opción para salir de esa esclavitud y de ese proceso destructivo, amados hermanos, es aceptar la regeneración ofrecida por Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, volvamos al título de esta meditación o reflexión. ¿Qué diferencia existe entre la familia de Lot y la suya? ¿Cómo están estableciendo esta familia? ¿Cómo será el futuro de sus hijos o de sus hijas que se enamoran de inconversos, que se enamoran de inconversas, que quieren hacer su propia voluntad, que quieren andar en camino de no sujeción? Entonces rompen la obediencia y la sujeción a la palabra y la sujeción a los padres, al papá y a la mamá. Y la palabra de Dios dice que el que honra a padre y madre será bendecido, será prosperado, será guardado y que todo lo que haga prosperará y tendrá larga vida. El que honra al padre, el que honra a la madre. No el que anda culpando a los padres de su desgracia. No, cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida. Dios ha permitido que usted viva su propia vida. Le ha permitido vivir por situaciones de angustia. Se ha visto morir a su papá o a su mamá o a un hermano o a una hermana, a cosas que suceden en la vida. Y usted no puede estar pensando o culpando o diciendo: mis padres me trajeron, me llevaron, me pusieron. No, usted tiene un libre albedrío y usted es responsable de enderezar su camino, de entrar a la palabra, de meterse en la obediencia de la palabra y comenzar a estructurar su vida por un camino nuevo, un arrepentimiento sincero, de un corazón abierto y dispuesto para que el Señor entre y comience a ayudarlo o comience a ayudarla a salir de ese mundo en el cual ha crecido, en el cual quiere vivir. Lot olvidó su responsabilidad de edificar una familia temerosa de Dios. Que usted, amado padre, amada madre, usted no pierda esa bendición de edificar. No se canse de sembrar palabra de Dios en sus hijos. No se canse de amonestarlos. No se canse hermano, de estar pendiente de que ellos sean salvos. Perdón que use la palabra que se usa aquí en Colombia. Cuando los hijos ven que los padres les recalcan, les enseñan y están ahí, dicen: no sea mamona, no sea cansona, no sea aburridora. Entonces, pero no saben que en el camino que están viviendo es largo y que no saben lo que les espera en el futuro. Y entonces, cuando se encuentren en situaciones dolorosas y posiblemente solitarios, posiblemente sin que nadie los ayude, entonces va a decir: lástima que mi papá se murió, lástima que mi mamá no está conmigo, lástima que yo no entendí lo que me decían. Pero usted hoy está entendiendo, está escuchando, y usted puede tomar una decisión: obedecer a Dios y colocarse en las manos de Dios. Los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Y hace poquito el gobierno, hablando de la pandemia, ya dándole campo abierto a que la gente podía salir a partir del 1 de septiembre, como una desbandada, como atropellándose. Ahora sí podemos salir. Eso no quiere decir que el enemigo se fue para otra parte. El enemigo está ahí, silencioso, pero está buscando a quién infectar, a quién destruir, y destruir una familia. Y decía una frase: sálvese quien pueda. Mire, amado hermano y hermana, Dios te ofrece salvación. Y en el único lugar donde usted puede escapar de la ira de Dios y del infierno por su desobediencia es ir a los brazos tiernos y amorosos del Hijo de Dios.
Porque Él dice en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor está esperando que usted tome una decisión. Usted ha oído varias alternativas, varias sugerencias, varios consejos del papá, de la mamá, del hermano o del amigo que es cristiano y le está diciendo, hermano, hermana, ánimo, hay que seguir adelante, le esperamos, únete a nosotros, acompáñenos. Le están diciendo, no huyas por otro lugar que Dios no te ha dicho, ven con nosotros, porque Cristo, el Señor, es el lugar de refugio. Es el lugar de escape del juicio eterno de Dios. Es el lugar donde usted se puede restaurar, levantar y sostenerse en esta vida que no ofrece sino muerte, angustia y desesperación. Y con muchas personas dicen hoy día, ¿hacia dónde vamos? Que estemos seguros de esta pandemia, a ningún lugar. El hombre no puede escapar de su pecado. La raza humana no puede escapar del juicio de Dios cuando venga. Pero usted puede escapar al Señor. Tengo tras de mí una cruz. No la adoramos. No nos inclinamos ante ella, simplemente miramos y traemos a la memoria el sufrimiento, el dolor y la angustia y la soledad que el Hijo de Dios pasó en ese lugar. Pero Él lo hizo por usted y por nosotros. Y Él está diciendo, escapa por tu vida. Sálvese quien pueda. El Señor está diciendo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Por qué no venir a Él? Yo me pregunto, ¿por qué la gente odia a Dios? Yo me pregunto, ¿qué le ha hecho Dios a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios le ha hecho de mal a la gente para que lo odien? Y algunos dicen, no, yo no odio a Dios, odio a los evangélicos. ¿Pero por qué odian a los evangélicos? Porque alaban a Dios, porque glorifican a Dios, porque sirven a Dios, porque no viven conforme el mundo, vive conforme en la voluntad de Dios. Yo le hago una invitación ahora. ¿Quiere que su familia se pierda? ¿Quiere verlos perdidos? Y que tenga y se case con personas no cristianas y que tenga hijos o tenga nietos que no van a ser temerosos de Dios, sino enemigos de Dios. Todavía puede salvar su familia. Está a tiempo de enderezar los caminos de sus hijos. Tenga autoridad en el Señor Jesucristo. No es obligarlos, ni es jalarles las orejas, ni es arrastrarlos y llevarlos al templo. No, es hablándoles con amor, pero con autoridad. Es hablándoles de lo que el mundo les está dando y les está ofreciendo y lo que les cobrará el mundo por estar a servicio del mundo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero la vida en Cristo es vida eterna. Voy a estar orando por cada uno de ustedes. Ahí donde ustedes están, cierren sus ojos. Eleven a Dios de su corazón una oración sincera, de arrepentimiento verdadero y de volverse a Dios, amado hermano, amada hermana, de comenzar a apartarse, despejar su mente de las cosas que le están robando el tiempo que le pertenece a Dios. Dile al Señor que le perdone, porque lo has estado cambiando por otras cosas. El Señor es amoroso. El Señor le va a recibir con los brazos abiertos. Le va a bendecir, le va a restaurar y le va a ayudar a sus hijos a que vuelvan a los caminos del Señor. No sé si usted quiere orar conmigo. Si quiere orar, hágalo allí, mentalmente. Ahí con quienes están alrededor. Cierre sus ojos. Ore conmigo ahí en su mente, porque eso va a bajar a su corazón. Y lo que brote de su corazón, en la oración subirá al trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Amado Dios,
y Padre celestial. Te alabo, Señor, te bendigo y te glorifico. Señor, tú me has dado esta palabra y yo la he puesto a través de este medio para llegar a todos los corazones que puedan oír tu palabra, con la garantía que dice tu palabra que no volverá vacía. Quiere decir, Señor, que tú tocarás muchas vidas para restaurarlas, para hacerlas volver a tus caminos, y que también personas que dicen que creen en Dios, ahora creerán a Dios, creerán a su palabra, y allí ellos están con sus ojos cerrados. Están orando conmigo, Señor. Están pidiendo perdón por su desobediencia, por su rebeldía, Señor, contra sus padres. No quieren ser hijos desobedientes, no quieren ser hijos bajo maldición, quieren ser hijos bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, oro por aquellos que están apartados de tus caminos, Señor, hazlos volver a ti, de todo corazón, Señor. No por miedo al infierno, no por miedo a la pandemia, sino porque ama todavía a Dios y quieren obedecer a su palabra. Padre, bendice a nuestros amigos, a las personas que han oído y han visto este audio. Señor, bendícelos, ayúdelos a hacer una decisión aceptándote como Señor y Salvador personal. Ore conmigo, Padre Santo. Creo la palabra que he oído. Abro mi corazón y confieso que soy pecador, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos todo el tiempo. He hecho mi propia voluntad, Señor. He hecho daño a muchas personas y yo te ruego que me perdones, que me des una nueva vida, que me des una nueva oportunidad en tu evangelio, en tu palabra, para conmigo y para con mi familia. Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi hogar y nos colocamos en obediencia de tu palabra. Señor, estamos listos para oír y ser enseñados en tu palabra. En esta hora, yo te lo ruego, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Y como decía en la otra reflexión, ustedes pueden encontrar estas reflexiones en YouTube. Ahí está. Y compártalo. Si usted quiere deshacerse de este mensaje, envíalo a otra persona que también lo está necesitando. Y a lo mejor quiera deshacerse y mandárselo a otra persona. Dios los bendiga y que Dios los guarde hoy y siempre.